Pensaron que podrían cortarme las alas. Una mañana, cuando busqué mi pasaporte, mi hijo se recostó en su silla, con el café humeante en la mano, y dijo con una sonrisa: «Ya no lo necesitas, papá. Se acabaron tus días de viajar». Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. En ese momento no discutí, no supliqué. Simplemente lo miré y guardé silencio, porque lo que ellos no sabían era esto: si querían enjaularme, me aseguraría de que los barrotes los envolvieran. Mi venganza ya había comenzado. La mañana en que todo empezó parecía engañosamente normal. El sol se filtraba a través de las cortinas. Los pájaros cantaban afuera y el aroma a café recién hecho llegaba desde la cocina. Entré, tarareando suavemente, con la intención de sacar mi pasaporte más tarde ese día y comprobar las fechas de un viaje con el que había estado soñando. Pero al abrir el cajón donde siempre lo guardaba, sentí un frío vacío. Mis dedos buscaron desesperadamente, revolviendo entre papeles, hasta que me di cuenta de que había desaparecido. Me giré, con el corazón latiéndome con fuerza, y allí estaban, mi hijo y mi hija, sentados a la mesa de la cocina como si nada hubiera pasado. Mi hijo me miró con esa sonrisa de suficiencia que jamás olvidaré. «¿Buscas algo, papá?», preguntó, dándole un golpecito a la taza en su mano. Mi hija añadió casualmente: «Te guardamos el pasaporte. Ya no tienes que preocuparte por él». De repente, la habitación se sintió más pequeña y el aire más pesado. Me ardían los oídos como si alguien me hubiera encendido un fuego bajo la piel. Mi pasaporte, mi independencia, encerrados sin mi permiso. Ni siquiera fingieron que era por mi seguridad. Su tono destilaba arrogancia, quería gritar, exigirlo. Pero en lugar de eso, me obligué a mantener las manos quietas sobre la mesa. Mi voz permaneció baja, casi demasiado tranquila. Sin embargo, en mi interior crecía algo mucho más fuerte que la ira. Sus risas resonaban mientras hablaban sobre mí, hablando de mi vida como si no estuviera allí. Y con cada palabra, me di cuenta de que no solo me impedían viajar, sino que intentaban controlarme por completo. Así que guardé silencio, porque sabía que el silencio sería mi arma más afilada. Me senté allí, con las manos juntas, haciéndoles creer que habían ganado. Mi silencio pareció complacerlos, como si pensaran que me había rendido. Pero déjame preguntarte algo. Si tus propios hijos te quitaran la libertad, el derecho a decidir cuándo y a dónde ir, ¿qué harías? No pregunto esto a la ligera. Sé que algunos de los que me ven dirán que lucharán, otros que se marcharán. Pero en ese momento elegí algo completamente distinto: la paciencia. Porque la paciencia, agudizada por la traición, puede herir más profundamente que cualquier espada. Cuéntame en los comentarios. ¿Habrías dado un puñetazo sobre la mesa y exigido que te devolvieran el pasaporte, o habrías esperado, como hice yo, y planeado algo mucho más grande? Y si crees que ningún padre debería ser tratado como prisionero en su propia casa, entonces dale a me gusta. Que mis hijos vean, con cifras, lo equivocados que estaban. Y para los nuevos aquí, suscríbanse, porque tengo más historias reales, que desearían no haber contado. Esta no es la única vez que alguien pensó que podía enjaularme. Y no será la última vez que les muestre lo que pasa cuando lo intentan. De joven, nunca imaginé que algo tan pequeño como un pasaporte pudiera llegar a significar todo para mí. En aquel entonces, era solo un folleto, un papel rígido con sellos y una fotografía. Pero para mí representaba la libertad. Era mi prueba de que el mundo no eran solo campos y caminos polvorientos, sino algo más grande, más brillante, que esperaba más allá del horizonte. Todavía recuerdo la primera vez que lo tuve en mis manos. Apenas tenía 20 y tantos años, hacía trabajos esporádicos y ahorraba monedas en una cajita de hojalata. El día que reuní el dinero suficiente para solicitarlo, entré en esa oficina gubernamental con manos temblorosas. El olor a tinta y papel era denso en el aire. La voz del empleado zumbaba mientras procesaba los formularios, pero no oí mucho. Estaba demasiado ocupado imaginando todos los lugares a los que podría ir. Para algunos era solo un documento. Para mí, una promesa. Y cómo esa promesa moldeó mi vida. Con ese pasaporte, viajé a países de los que solo había leído en libros desgastados de la biblioteca. Recuerdo estar de pie en las calles adoquinadas de Roma, con el aire cargado de historia. El aroma a pan recién hecho de las panaderías de la esquina mezclándose con el humo de los escapes de las pequeñas motos que pasaban zumbando. Recuerdo ver nieve por primera vez en Suiza,
extendiendo los brazos como un niño, con los dedos ardiendo de frío, pero con el corazón en alto, porque estaba viviendo un momento que mis padres ni siquiera habían soñado. Cada sello en ese pasaporte no era solo tinta, era prueba de que había vivido, de que había aprovechado la oportunidad, de que había forjado mi vida para algo más que sobrevivir. Era prueba de que había construido un puente entre la vida en la que nací y la vida que creé para mis hijos. Sí, mis hijos. Cada oportunidad que tienen, cada educación en el extranjero, cada experiencia de vida apacible, todo llegó gracias a que llevaba ese pasaporte. Porque trabajé en lugares donde el aire olía a extranjero, donde no hablaba el idioma, donde el único consuelo que tenía era una pequeña foto de ellos en la billetera, escondida detrás de mi identificación. Recuerdo la cara de mi hijo, de no más de 10 años, mirándome fijamente mientras subía a un avión para ir a trabajar al extranjero. Tenía lágrimas en los ojos. Le dije, algún día lo entenderás, algún día todo esto será para ti. Mi hija, en aquel entonces, me escribía cartas llenas de dibujos de la casa que quería o de aviones que transportaban a nuestra familia. Llevaba esas cartas en el forro de mi maleta. Las desplegaba a altas horas de la noche en pequeñas habitaciones alquiladas en ciudades donde nadie sabía mi nombre. El olor a tinta, la letra torcida, me impulsaban a seguir adelante. ¿Ves por qué esta traición me dolió tanto? Mi vida entera, mi sangre, mi sudor y mis lágrimas, las gasté no por mí, sino por ellos. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada cumpleaños o aniversario que no cumplí, lo justifiqué todo porque creía que mis hijos vivirían sin jaulas. Y sin embargo, aquí estaba yo, décadas después, sentado en la misma mesa de cocina que construí con mis propias manos, escuchando a esos mismos niños decirme que ya no necesitaba libertad. Me sujetaron el pasaporte como si fuera un juego de llaves de coche, como si les perteneciera. Decidieron que era demasiado viejo para soñar, demasiado frágil para viajar, demasiado débil para decidir. Pero déjame decirte algo sobre envejecer. La gente confunde las arrugas con debilidad. Confunde el silencio con la rendición, pero la edad no es una cadena. La edad es una armadura. Cada año te enseña a esperar, a aguantar, a agudizar la mente mientras el mundo te subestima. Así que sí, les dejé creer que habían ganado. Pero mientras permanecía en silencio, no pude evitar recordar cada sacrificio que me había traído hasta aquí. Recordé trabajar en el calor abrasador de Oriente Medio, donde los vientos del desierto me dejaban la piel en carne viva, solo para poder enviar dinero a casa. Recordé la humillación de los jefes que me gritaban en idiomas que no hablaba, mientras yo asentía y hacía reverencias, porque sabía que cada sueldo significaba que mis hijos podrían asistir a escuelas que nunca había visto, y ahora esos mismos niños, que estudiaban en aulas limpias en ciudades extranjeras, que comían alimentos comprados con mis remesas, que viajaban con boletos pagados con mis años de trabajo. Ahora se atrevieron a cortarme las alas. La ironía era casi demasiado para soportarla. Los miré mientras reían, tomando café a sorbos, como si mi vida fuera una nimiedad que gestionar. Creían tener el control porque habían guardado un librito. Pero lo que no comprendían, lo que habían olvidado, era que yo fui quien les enseñó a sobrevivir. Yo fui quien les enseñó a ser inteligentes. Yo fui quien construyó los cimientos sobre los que ahora se erguían. Y si pude construirles todo, también pude quitárselo. Pensar en ello me infundió una extraña calma. Era como la tranquilidad que se siente antes de una tormenta. Ese tipo de tranquilidad donde el aire está cargado, las nubes pesadas y sabes que se avecinan truenos. Me quedé allí sentada, recordando a cada guardia fronterizo que selló mi pasaporte, a cada funcionario que me dejó pasar, cada pequeño atisbo de conocimiento que había adquirido sobre sistemas, papeleo y leyes. Mis hijos creían que me tenían atrapada, pero lo único que habían hecho fue encender un fuego que creía apagado hacía tiempo. Me habían quitado el pasaporte, pero habían olvidado quién les enseñó su valor. Y en ese momento, supe que mi venganza no solo consistiría en recuperar lo que era mío. No, se trataría de darles una lección que jamás olvidarían. La gente mira a un anciano y solo ve la superficie. Manos temblorosas, pasos más lentos, un cuerpo que ha perdido parte de su fuerza. No ven los años que hay detrás de esas manos, los lugares que han recorrido esos pies, ni las batallas que han presenciado esos ojos. Mis hijos me miraron y vieron debilidad.
Pero recuerdo una época en la que fui la persona más fuerte que conocieron. Cuando me fui de casa por primera vez para trabajar en el extranjero, me prometí a mí mismo que nunca dejaría que sintieran el hambre que yo sentí de niño. Mi padre era agricultor, apegado a la tierra. En los buenos años comíamos bien, en los malos sobrevivíamos con las sobras. Estaba decidido a que mis hijos nunca miraran un plato vacío y se preguntaran si el día siguiente sería igual. Esa determinación me llevó a cruzar fronteras, océanos e idiomas. Recuerdo dormir en colchones delgados en dormitorios obreros abarrotados, donde el aire olía a sudor y metal, donde cada noche los ventiladores de techo resonaban como si estuvieran a punto de derrumbarse. Trabajaba turnos de 12 horas bajo un sol abrasador, mezclando cemento, acarreando ladrillos y aprendiendo a ser invisible en lugares donde se esperaba que los obreros guardaran silencio. Pero aguanté, porque cada cheque que enviaba a casa era un paso más para darle un futuro a mi familia. Y cuando llegó el dinero, no lo gasté en mí, ni una sola vez. Mis zapatos se desgastaron hasta los agujeros, mis camisas se adelgazaron con el tiempo, pero mis hijos llevaban uniformes nuevos al colegio. Sus libros siempre estaban nuevos, sus lápices siempre afilados. Cada vez que visitaba mi casa, les traía algo del extranjero. No juguetes, sino cosas que pudieran usar para soñar a lo grande. Un globo terráqueo, para que pudieran ver los países que algún día podrían visitar. Un reloj, para que aprendieran el valor del tiempo. Una cámara, para que pudieran capturar los momentos que me perdía. Me perdí muchos momentos. Cumpleaños, graduaciones. La primera vez que mi hijo jugó al fútbol frente a una multitud. La primera vez que mi hija cantó en un escenario. Yo no estaba allí, y esa culpa me pesaba. Pero me dije, algún día lo entenderían. Algún día, cuando fueran mayores, entenderían por qué su padre sacrificó estar presente. Por qué cambió años de su vida para que la de ellos fuera más fácil. Pero ahora me doy cuenta de algo cruel. A veces los niños no entienden. A veces crecen sin ser agradecidos, sino con derecho a todo. A veces toman todo lo que les diste y lo convierten en arrogancia. Pensé en aquella noche, sentado solo en mi habitación después de que me guardaran el pasaporte. Mi cuerpo estaba más débil que antes, sí, pero mi mente estaba más aguda que nunca. Y mientras estaba allí sentado en la oscuridad, comencé a recordar no solo los sacrificios que hice, sino también las lecciones que aprendí en el camino. En esos años en el extranjero, gané más que un salario. Aprendí cómo funcionaban los sistemas. Vi a hombres perderlo todo por no entender el papeleo. Vi a hombres inteligentes ascender porque sabían seguir las reglas, o torcerlas sin romperlas. Vi a gobiernos perseguir a evasores fiscales, empresas quebrar por fraude, familias destruidas porque alguien subestimó el poder de los documentos. Y recordé el consejo que me dio una vez un viejo abogado cuando estaba luchando con un contrato en el extranjero. Nunca subestimes lo que está escrito en el papel. El papel construye imperios y el papel los destruye. Esa frase se me quedó grabada. Y ahora, al pensar en mis hijos tomando café con aires de suficiencia en la cocina, me vino a la mente como un rayo en una tormenta. Me habían quitado el pasaporte, pero ¿y si pudiera quitarles algo más grande? ¿Algo que valoraran aún más? Verán, mis hijos ya no eran personas comunes y corrientes. Gracias a las oportunidades que les había proporcionado, obtuvieron ciudadanías extranjeras, privilegios de viaje exclusivos y visas especiales. Se jactaban de ser ciudadanos globales, de tener la libertad de moverse libremente entre países. Esa libertad era su orgullo, su escudo. Sin ella, no serían más que peces atrapados en el mismo estanque al que intentaron arrojarme. Y yo sabía, por todos mis años en el extranjero, por todos los rumores en los dormitorios, por todas las historias de hombres que lo perdieron todo por un único documento, que sabía exactamente dónde empezar a acabar. Pero antes de actuar, no pude evitar reflexionar sobre lo mucho que habíamos caído como familia. Pensé en cuando mi hija era pequeña, cómo solía acurrucarse a mi lado y decir, «Papá, cuando crezca te llevaré a donde quieras ir». Y ahora aquí estaba, una mujer adulta, guardando bajo llave el pasaporte que una vez simbolizó su promesa. Pensé en mi hijo, quien una vez les dijo con orgullo a sus compañeros de clase, «Mi papá trabaja en otro país. Es un héroe». Ahora, ese mismo chico me miraba como si yo fuera una carga que debía manejar. Es curioso cómo el tiempo cambia a las personas. O quizás no las cambie,
Quizás solo les revele quiénes son realmente. Y mientras luchaba con esa verdad, algo dentro de mí se endureció. Había terminado de excusarlos. Había terminado de fingir que solo tenían buenas intenciones o que no entendían. No, lo entendían perfectamente. Sabían exactamente lo que hacían cuando me quitaron el pasaporte, cuando intentaron enjaularme como a un pájaro que estaban hartos de alimentar. Y porque lo entendieron, merecieron lo que venía. Esa noche saqué una vieja caja de madera de debajo de mi cama. Dentro había fragmentos de mi pasado, cartas de mi esposa, fallecida hacía años, mis antiguos permisos de trabajo, fragmentos de recibos de transferencias de dinero, incluso una tarjeta de visita descolorida de aquel abogado que una vez me habló del poder del papel. Me senté allí, tocando cada pieza como si fuera un arma a la espera de ser afilada. Mis hijos creyeron haberme silenciado, pero en realidad acababan de despertar la versión de mí que habían olvidado. El hombre que una vez sobrevivió desiertos, que una vez cruzó fronteras solo con agallas, que una vez convirtió el hambre en combustible, y ahora ese hombre tenía una nueva misión. Me habían quitado el pasaporte, pero yo iba a quitarles la ciudadanía. Los días que siguieron fueron de los más largos que recuerdo. Cada mañana me despertaba con el sonido de mis hijos moviéndose por la casa, sus pasos resonando en los pisos de madera que yo misma había pulido. Y cada mañana, el mismo recordatorio. Mi pasaporte seguía desaparecido, escondido en algún lugar inaccesible. Creían que me había acostumbrado. Confundían mi silencio con rendición. Se reían durante el desayuno, con sus voces impregnadas de crueldad despreocupada. Papá ya no necesita viajar, mi hija decía, mientras añadía azúcar a su té. Apenas logra caminar por la calle. Y mi hijo, siempre el que tiene palabras más agudas, añadía además debería estar agradecido. Lo estamos protegiendo. Ni siquiera sabría cómo comportarse en otro país. Nos hemos encargado de todo. Esas palabras me dolieron más de lo que quiero admitir. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban lo poco que me tenían en cuenta, lo poco que habían decidido que valía mi vida. Pero por mucho que me doliera, me mordí la lengua, porque estaba aprendiendo algo. Cuando la gente cree que eres impotente, baja la guardia. Habla demasiado. Se jacta con demasiada libertad. Y en su arrogancia, te dan las herramientas necesarias para destruirlos. Todo empezó una noche, al pasar por la puerta del estudio. Oí sus voces bajas y urgentes, un tono que no había oído desde que eran adolescentes y me contaban secretos a escondidas. La curiosidad me atrajo. Me incliné lo justo para oír. Hablaban de cuentas, de transferencias al extranjero, de una laguna legal en la residencia que pronto desaparecería. La voz de mi hija temblaba, no de culpa, sino de codicia. Tenemos que mover los fondos antes de que las autoridades lo detecten. Si papá alguna vez habla con alguien, si descubren que su nombre está en algunos de esos documentos... Mi hijo la interrumpió. No lo hará. Ni siquiera sabe qué está pasando. Lo tenemos encerrado. No se irá a ninguna parte. Esa frase se quedó conmigo. No se iría a ninguna parte. Para ellos ya no era su padre. Era una carga, un hilo suelto en la trama de sus vidas cuidadosamente tejidas. Y como toda persona codiciosa, pensaron que silenciarme mantendría su mundo intacto. Pero en lugar de eso, acababan de revelar su mayor debilidad. Esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo. Mi mente daba vueltas. Cuentas en paraísos fiscales, vacíos legales en la residencia, registros fiscales. No eran solo rumores, eran delitos a la espera de ser descubiertos. Y si su arrogancia los había llevado a involucrar mi nombre, entonces tenía toda la influencia que necesitaba. Aún así, sabía que no sería fácil. Era viejo, sí, pero no insensato. No podía entrar en una oficina y delatarlo sin más. Necesitaba pruebas, y las pruebas implicaban paciencia. Pruebas implicaban riesgo. Pruebas implicaban contactar con personas que aún recordaban quién fui. Así que empecé poco a poco. A la mañana siguiente, cuando mi hijo dejó su portátil abierto sobre la mesa, fingí pasar arrastrando los pies con mi taza de té. Me temblaban las manos, pero no por la edad, sino por la adrenalina. En esos pocos segundos antes de que volviera, mis ojos recorrieron la pantalla. Un borrador de correo electrónico, nombres de bancos extranjeros, cifras de transferencias. El corazón me latía con fuerza mientras memorizaba cada detalle antes de que cerrara la tapa. Más tarde esa semana,
Entré accidentalmente al estudio mientras mi hija estaba en una llamada. Me gritó furiosa, pero no antes de que captara una frase que me aceleró el pulso. La doble ciudadanía bajo revisión. Reseña. Eso significaba que las autoridades ya estaban vigilando. La red se cerraba. Se apresuraban, y allí estaban, pensando que yo era inofensivo, ciegos a la tormenta que se estaba formando justo delante de sus narices, pero con cada paso adelante surgían complicaciones. Porque husmear, incluso para un padre, conlleva peligro. Una noche, mi hijo me sorprendió mirando demasiado tiempo una carpeta que había dejado sobre el escritorio. Entrecerró los ojos. «¿Qué estás mirando, papá?», preguntó con un tono cortante y sospechoso. Por un momento me quedé paralizado. Luego me reí entre dientes haciéndome el tonto. Solo papeles. Ya sabes que estas cosas me confunden. Me estudió por un largo momento antes de negar con la cabeza. Exactamente. Por eso lo manejamos. Tú quédate descansando. Sonreí, asentí, pero por dentro mi corazón se aceleraba. Caminaba sobre el filo de una navaja, un paso en falso. Y no solo me retendrían el pasaporte, sino que me aislarían por completo, o quizás algo peor. Pero lo que no entendían es que la edad te enseña a moverte con cuidado. Había caminado sobre cuchillas toda mi vida. Pobreza, hambre, exilio, supervivencia. Esto no era diferente. El verdadero punto de inflexión llegó cuando decidí contactar a alguien. Por las noches, cuando mis hijos creían que dormía, empecé a hacer llamadas. Un vecino me prestó un teléfono sin que lo supieran. La primera persona a la que llamé fue un viejo amigo. Un hombre que había sido abogado en la ciudad donde trabajé décadas atrás. Su voz era más vieja, más áspera, pero tan aguda como siempre. Cuando le expliqué mi situación, hubo una larga pausa. Luego dijo en voz baja: «Puede que seas viejo, amigo mío, pero aún no has terminado. Si lo que me dices es cierto, tus hijos están jugando un juego peligroso. Y tú, sostienes el hilo que puede desenredarlo todo». Sus palabras reavivaron algo dentro de mí. Durante años, había dejado que la edad me definiera ante sus ojos. Pero ahora, me di cuenta de que el conocimiento nunca envejece. Y tenía décadas de él, suficiente para usarlo en su contra. Los siguientes pasos no serían fáciles. Tendría que reunir pruebas, construir un caso y andar con cuidado en una casa donde cualquier mirada podría delatarme. Pero ya había comenzado. El silencio que confundían con debilidad se había convertido en mi escudo. La paciencia de la que se burlaban se había convertido en mi arma. Y pronto todo se volvería contra ellos. Había aprendido lo suficiente en la vida para saber que la venganza no se construye de la noche a la mañana. Requiere paciencia, precisión y, sobre todo, información. Pero es peligroso obtener información cuando estás rodeado de las mismas personas a las que intentas destruir. La primera complicación llegó antes de lo esperado. Una noche, mi hijo regresó a casa antes de lo habitual. Yo estaba en el estudio, hojeando cuidadosamente una carpeta que había olvidado. Las cifras que contenía eran incriminatorias, cifras que no encajaban en la contabilidad de un hombre honesto. Pero el sonido de su llave en la puerta principal me dio un vuelco. El corazón me latía con fuerza mientras guardaba los papeles. Cerraba el cajón y salía de la habitación arrastrando los pies como si hubiera entrado sin querer. Cuando entró, ya estaba sentada en el sofá, con el control remoto del televisor en la mano, fingiendo que manipulaba los botones. Me miró con recelo, con la mirada fija en la puerta del estudio. Luego preguntó, con demasiada naturalidad, ¿qué estabas haciendo ahí? Le di la mirada que había perfeccionado durante décadas. La mirada de un anciano demasiado confundido para representar una amenaza real. Busco el periódico. Debí de habérmelo dejado ahí. Mi voz vaciló lo suficiente para vender el acto. Suspiró, casi aliviado, y luego murmuró: «No te metas, papá. Te perderás entre tanto papeleo», lo dijo con la misma arrogancia de antes, pero esta vez noté algo más en su tono: cautela. Ya no me estaba ignorando. Era cauteloso. Sospechaba, al menos un poco, que no estaba tan ciego como parecía. Eso fue al mismo tiempo un riesgo y una oportunidad. Durante las semanas siguientes, me volví más cuidadoso, moviéndome como un fantasma en mi propia casa. Escuchaba tras las puertas, memorizaba el ritmo de sus pasos, notaba cuándo dejaban las computadoras portátiles abiertas o susurraban con urgencia por teléfono. Mi silencio se convirtió en mi camuflaje. Creían que me estaba desvaneciendo, pero en realidad
Estaba afinando cada detalle, guardando cada lapsus. Fue mi hija quien finalmente me dio lo que necesitaba. Una noche, estaba sentada en el comedor con papeles esparcidos sobre la mesa, murmurando números en voz baja. Tenía el teléfono pegado a la oreja y capté fragmentos de sus palabras. Renovación de residencia. Documentos. El nombre de papá sigue ahí. Esa última frase me dejó paralizado. Mi nombre. No solo me habían quitado el pasaporte. Habían vinculado mi identidad a sus planes. Eso significaba que si las autoridades venían a buscarme, podrían acabar arrastrándome con ellas. No me estaban protegiendo. Se estaban protegiendo a sí mismos, controlándome. La comprensión me quemó más que cualquier ira que hubiera sentido antes. Ya no se trataba solo de libertad, se trataba de sobrevivir. Me habían enjaulado no solo para despojarme de mi dignidad, sino para protegerse de las consecuencias. Mi silencio era su escudo, pero no iba a quedarme callado para siempre. El siguiente paso era conseguir pruebas reales. Mi viejo amigo abogado lo había dejado claro. Las sospechas y las conversaciones ocultas no eran suficientes. Necesitaba documentos, registros, pruebas, que pudieran atarles las manos a los mismos delitos que creían haber ocultado bajo lagunas legales. Y así comencé, a poner pequeñas trampas. Le hacía preguntas inocentes a mi hija, fingiendo ignorancia. ¿Para qué es todo este papeleo, querida? ¿Es sobre mi pensión? Ella me despedía con impaciencia, murmurando, «No tienes de qué preocuparte, papá». Pero en su frustración, a veces se le escapaba alguna palabra. El nombre de un banco, un país, una fecha. Yo las anotaba todas en trozos de papel que escondía bajo el colchón. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en el sillón, observé a mi hijo escribir frenéticamente en su portátil. No se dio cuenta de que el reflejo de su pantalla brillaba tenuemente en la vitrina que tenía detrás. Números, transferencias y nombres de cuentas parpadeaban al revés. Forcé la vista, memorizando todo lo que pude antes de que lo cerrara. Más tarde lo anoté todo con letra temblorosa. Mi memoria, aunque vieja, seguía siendo un arma. Pero el peligro acechaba a cada paso. Una noche, casi lo pierdo todo. Me había colado en el estudio después de medianoche, linterna en mano, cuando de repente la puerta se abrió con un crujido. Mi hija estaba allí pálida de sospecha. «¿Qué estás haciendo, papá?» El pulso me rugía en los oídos. Por un instante pensé que todo había terminado, pero entonces levanté la linterna, iluminándola torpemente hacia mis gafas. Buscando mis gafas para leer, murmuré, dejando que la viga se tambaleara sobre el escritorio. Mi actuación fue bastante convincente. Ella suspiró exasperada, murmuró algo sobre mi descuido y se fue. Cuando la puerta se cerró de nuevo, casi me fallaron las piernas, pero sonreí a pesar del temblor en las manos. Porque en ese momento supe algo con absoluta certeza. Me estaban subestimando. Su arrogancia los cegó, y esa ceguera sería su perdición. Aún así, las complicaciones aumentaron. Sus susurros se volvieron más apremiantes. Su temperamento se agravó. Hablaban a menudo de plazos, de auditorías, de autoridades extranjeras que hacían demasiadas preguntas. Me di cuenta de que su mundo, el construido sobre papeleo frágil y transferencias turbias, ya se estaba desmoronando. Se esforzaban por mantenerlo a flote. Y allí estaba yo, sosteniendo tranquilamente la cerilla que podría quemarlo todo. Pero las cerillas son peligrosas. Si las encendía demasiado pronto, podría quemarme junto con ellas. Si esperaba demasiado, podrían apretarlas con más fuerza, cortando mi oportunidad para siempre. El momento oportuno lo era todo, así que esperé. Construí mi caso poco a poco, pieza por pieza. Fragmentos de conversaciones que oía por casualidad, vistazos a pantallas, fragmentos de documentos. Le pasé algunos a mi amigo abogado mediante llamadas discretas, y su voz me tranquilizaba con cada actualización. «Lo estás haciendo bien», él me lo dijo. «Pero ten cuidado. Si te atrapan, no solo te encerrarán el pasaporte, se asegurarán de que no puedas volver a hablar». Su advertencia me dio escalofríos, porque sabía que era verdad. Mis hijos ya no eran los mismos rostros inocentes que una vez me abrazaron al despedirme en los aeropuertos. La avaricia los había endurecido, los había transformado en algo irreconocible. Y la gente avariciosa, cuando se ve acorralada, puede ser peligrosa. El punto de quiebre llegó una noche tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas y los truenos resonaban a lo lejos. Me senté solo en la sala, escuchando la tormenta, hasta que oí algo más. La voz de mi hijo, aguda y furiosa, atravesando las paredes.
Si papá alguna vez abre la boca, estamos perdidos. ¿Entiendes? Ya no podemos permitirnos sus errores. Terminado. Errores. Hablaba de mí como si fuera una bomba de relojería, no un padre. Cerré los ojos. Las palabras se hundían como cuchillos. No solo me controlaban, se preparaban para borrarme si llegaba el caso. Y ese fue el momento en que lo supe. La espera había terminado. El tiempo de la paciencia había pasado. Era hora de convertir todo lo que había reunido en un arma. La tormenta que azotaba el exterior esa noche parecía un presagio. Cada trueno hacía temblar las ventanas, pero no fue la tormenta lo que me sacudió, sino las palabras que había escuchado. Si papá alguna vez abre la boca, estamos acabados. Me senté allí, en la penumbra, con la lluvia goteando por el cristal, y tomé una decisión. El silencio me había servido de mucho. La paciencia me había mantenido a salvo. Pero la paciencia sin acción es solo otra clase de prisión. Y ya no era más que su prisionera. A la mañana siguiente, empecé a moverme. Lentamente, con cuidado. Como un jugador de ajedrez que cambia sus piezas antes del golpe final. Lo primero que moví fue el contacto. Necesitaba a alguien que pudiera estar donde yo no podía. Alguien que pudiera entrar en las oficinas, consultar registros y presentar argumentos en los tribunales. Mi viejo amigo abogado era un buen comienzo, pero sabía que no era suficiente. Estaba jubilado y su influencia se había desvanecido. Necesitaba más fuerza. Así que le pedí que me presentara a alguien más joven, alguien con ambición, un hombre que aún luchaba en los tribunales como si fueran campos de batalla, y lo hizo. Una noche, a través de una línea telefónica entrecortada, escuché la voz de un abogado que hablaba con precisión, con esa sutil arrogancia que solo poseen los verdaderamente hábiles. Tus hijos creen haber burlado al sistema, pero si lo que dices es cierto, han construido su casa sobre arena. Con el empujón adecuado se derrumbará. Sonreí en la oscuridad. Entonces preparemos la marea. La segunda pieza era información. Ya tenía fragmentos, nombres, números, confesiones susurradas. Pero los fragmentos por sí solos no ganan guerras. Tenían que ser entrelazados para formar algo innegable. Entonces me volví más audaz. Empecé a sincronizar mis movimientos con los de ellos. Cuando mi hija dejaba papeles en la mesa del comedor y iba a contestar una llamada, me entretenía memorizando lo que podía. Cuando mi hijo tecleaba en el estudio, observaba los reflejos en el cristal, afinando cada número en mi mente. Y cuando discutían hasta altas horas de la noche, me sentaba tranquilamente en mi puerta, grabando con una vieja grabadora que conservaba de la época en que la música aún sonaba en casetes. Cada palabra que creían que se había desvanecido en el aire ahora era mía, grabada en cinta magnética. Pero recopilar no era suficiente. Tenía que enviarlo. Así que durante mis paseos matutinos, cuando asumían que simplemente estaba estirando las piernas, le pasaba notas, pequeños trozos de papel doblados, al vecino que una vez tuvo la amabilidad de prestarme un teléfono. Ese vecino se convirtió en mi mensajero. Le entregaba mis retazos al abogado, quien los unía para crear algo poderoso. El peligro de ser descubierto hacía que cada latido de mi corazón se hiciera más fuerte. Una mañana, mi hijo me acusó abiertamente. «Papá, ¿has estado hablando con alguien sobre nosotros?» Lo miré a los ojos sin pestañear. «¿Quién escucharía a un anciano divagando?», dije. Mi voz era tranquila y firme. Me observó con recelo en la mirada, pero la arrogancia volvió a ganar. Se rió. «Exactamente. A nadie le importa lo que digas, y en esa arrogancia dejó la puerta abierta de par en par. El tercer factor fue la sincronización. Verán, exponerlos demasiado pronto solo les daría la oportunidad de escabullirse. Personas como mis hijos sabían cómo manipular bienes, cómo inventar historias, cómo presentarse como víctimas. No podía dejar que se prepararan. El ataque tenía que ser repentino, absoluto. Por eso escuchaba atentamente cada vez que hablaban de plazos. No paraban de mencionar auditorías, renovaciones, lagunas legales que vencían. Sus voces se volvían más tensas y sus palabras más rápidas cada vez que salía el tema. Eso me decía una cosa. Ya estaban bajo presión. Todo lo que tenía que hacer era aplicar la fuerza justa en el momento adecuado y el peso de sus propios crímenes los aplastaría. La cuarta pieza, y quizás la más importante, era la tapadera. Tenía que asegurarme de que nunca sospecharan que yo era quien manejaba los hilos. Porque si se daban cuenta de que estaba trabajando en su contra, no dudarían en silenciarme por completo.
así que redoblé mi actuación. Arrastraba los pies más despacio por la casa. Les pedí que repitieran lo que ya había oído, fingiendo que era sordo. Dejé las gafas en lugares extraños, obligándolos a regañarme por ser olvidadizo. Cada muestra de debilidad, cada suspiro, cada mirada vacía, era mi armadura, y se lo creyeron. Se rieron de ello cuando creían que no podía oír. «Papá está empeorando», mi hija susurró una vez. «Ahora es inofensivo». Inofensivo. Esa palabra casi me hizo reír a carcajadas. Mientras tanto, el abogado empezó a enviarme informes de progreso. Silenciosamente, con cuidado, a través de mensajes codificados que parecían viejas cartas de amigos en el extranjero. Estaba investigando a fondo, tirando de los hilos que le había pasado. Cuentas en el extranjero, solicitudes de residencia, paraísos fiscales. Me dijo, han cruzado límites insalvables. Cuando esto se rompa, no solo perderán dinero, perderán privilegios, incluso la ciudadanía. Al oír esa palabra, ciudadanía, me dio escalofríos. La ironía era demasiado perfecta. Me habían quitado el pasaporte, pensando que me habían enjaulado, pero estaba a punto de arrebatarles su derecho a volar, a pertenecer, a erguirme como ciudadanos del mundo, y a diferencia de mí, ellos no lo recuperarían. Aún así, las complicaciones seguían arreciando. Mi hija se inquietaba, paseándose de un lado a otro por la noche, gritándome por los más mínimos errores. Una vez, me encontró tarareando una vieja melodía de viajes junto a la ventana. «Deja de soñar con viajar, papá», ella siseó. Esos días ya pasaron. La miré, con el rostro inmóvil, pero el corazón firme, porque ella estaba equivocada. Mis días no habían terminado, los suyos sí. Y entonces llegó la noche en que supe que todo estaba listo. La tormenta que se había estado gestando en su mundo finalmente estalló. Mi hijo irrumpió en la sala, gritando al teléfono. Estaba pálido y le temblaba la mano. ¿Cómo que la renovación de la residencia no se aprobó? ¿Cómo que han marcado los traslados? Él no se dio cuenta de que yo estaba sentada tranquilamente en un rincón, observando. No notó la leve sonrisa en mis labios, porque para entonces las piezas ya estaban en movimiento. La marea ya estaba subiendo, y pronto se las llevaría. Al principio, la tormenta que había desatado fue invisible para mis hijos. Para ellos, la vida seguía con normalidad. Seguían guardando mi pasaporte bajo llave. Seguían hablándome con condescendencia como si yo fuera una niña. Seguían riéndose en la cocina de sus vidas globales. Pero tras la cortina, las cosas estaban cambiando. La voz de mi abogado en el teléfono era firme y mesurada. Hemos abierto expedientes ante las autoridades pertinentes. Él me lo dijo. No somos los únicos que hemos estado vigilando a sus hijos. Sus nombres ya estaban en las listas. Su testimonio simplemente dio el empujón necesario. Esas palabras me llenaron de algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Durante años me lo habían arrebatado, tratándome como una reliquia. Pero ahora, poco a poco, estaba recuperando el control. Las primeras señales de cambio aparecieron en pequeñas grietas. Mi hija recibió un correo electrónico una mañana y palideció, con el tenedor congelado a medio camino de la boca. Se disculpó y corrió al estudio. A través de las delgadas paredes oí su voz alzarse presa del pánico. ¿Cómo que la renovación está en suspenso? Estaba garantizada. Más tarde esa noche, mi hijo caminaba de un lado a otro por el jardín, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando con aspereza. Manténlo en secreto, sin filtraciones. Si esto se sabe, estamos perdidos. Observé desde la ventana, invisible, con el corazón sereno, porque cada palabra, cada gesto frenético, me decía que la trampa estaba funcionando. Los muros se cerraban, y ni siquiera se habían dado cuenta de quién los había construido. Pero la victoria nunca llega sin complicaciones. Una noche, los oí discutir en la cocina, con voces agudas y llenas de miedo. Mi hija siseó. ¿Y si papá dice algo? Su nombre sigue en algunas de esas cuentas. Mi hijo dio un puñetazo sobre la mesa. No sabe nada. Y si lo sabe, nos aseguraremos de que nadie le crea. La amenaza era clara y me dio escalofríos. Ya no me trataban solo como una carga, sino que se preparaban para eliminarme si era necesario. Esa noche, acostado en la cama, pensé en mi esposa. Su foto reposaba en la mesita de noche, su sonrisa congelada en el tiempo.
Siempre me había dicho, protege tu dignidad, pase lo que pase, y susurré en la oscuridad, yo soy, mi amor. Yo soy. El siguiente paso lo dieron mis abogados. Empezaron a presentar solicitudes formales, alegando irregularidades en las declaraciones de impuestos en el extranjero y señalando inconsistencias en las solicitudes de residencia. Cada documento que había sacado a escondidas, cada número que había memorizado, cada grabación de mi viejo reproductor de casetes, todo se convirtió en munición. Construyeron sus vidas sobre el papeleo, dijo el abogado. Lo derribaremos con papeleo. Su poesía me impactó. Durante décadas, fui un hombre trabajador. Construía con mis manos, con sudor, con sacrificio. Mis hijos creían que el poder del papel les pertenecía, con sus brillantes títulos y sus discursos pulidos. Pero ahora, eran esas mismas hojas de papel las que los descifrarían. Los cambios en la casa eran innegables. Mi hija dejó de dormir bien. La oía pasearse a medianoche, sus tacones resonando nerviosamente contra el suelo. Mi hijo se puso de mal humor, gruñendo incluso por las cosas más pequeñas. Una vez, me gritó cuando le pedí más azúcar al té. «Hazlo tú mismo», espetó con la voz quebrada. Lo miré con calma, echando cucharadas de azúcar en mi taza con manos firmes. Sonreí por dentro. Las grietas se ensanchaban, pero también hubo momentos de peligro. Una tarde, mientras estaba en el jardín, mi hija se me acercó de repente. Tenía el rostro tenso y sus ojos me buscaban. «Papá», ella dijo suavemente. Demasiado suavemente. «¿Has estado hablando con alguien? ¿Sobre nosotros?» El peso de su mirada me oprimía. Obligué a mis labios a temblar ligeramente con la voz vacilante. «¿Hablando? ¿De qué, querida?» Hoy en día, nadie escucha a un viejo. Me observó la cara durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, exhaló, negando con la cabeza. «Claro, por supuesto». Ella se dio la vuelta y se alejó, pero la sospecha persistía en sus ojos. Ese encuentro me enseñó algo importante. Estaba cerca. Demasiado cerca. Si no tenía cuidado, notarían la mano tras la cortina. Y si lo hacían, me aplastarían antes de que mi venganza diera frutos. Así que me volví aún más cuidadoso, aún más invisible. Mientras tanto, la presión exterior se intensificaba. Llegaban cartas a casa. Sobres de aspecto oficial que mi hijo arrebataba antes de que yo pudiera verlos. Le temblaban las manos al abrirlos. Su rostro se ensombrecía con cada línea que leía. «Auditorías», murmuró una vez, sin darse cuenta de que estaba escuchando. «Nos están auditando. Esto podría arruinarlo todo. Arruínalo todo». Esas palabras eran música para mí. La culminación del montaje llegó una noche, cuando los oí hablar en voz baja y presa del pánico. La voz de mi hija era aguda, desesperada. «Dicen que nuestra segunda ciudadanía está en peligro. Si la perdemos...» Mi hijo me interrumpió con tono venenoso. «No lo perderemos. No podemos». Pero el temblor en su voz lo delató. Sabía que el suelo bajo sus pies ya se estaba hundiendo. Me senté en mi silla, fingiendo dormir, con la cabeza inclinada hacia adelante. Pero por dentro estaba completamente despierto. Despierto y vivo como no me había sentido en años, porque supe entonces que el montaje estaba completo. La soga estaba alrededor de sus cuellos. Solo faltaba un último tirón, y sin embargo no me apresuré. La venganza no se trata solo de golpear, se trata de saborear. Se trata de dejar que los culpables sientan cómo las paredes se cierran, centímetro a centímetro, hasta que se dan cuenta de que escapar es imposible. Así que esperé. Los vi desentrañar, el caminar de un lado a otro, las noches en vela, las discusiones susurradas, los silencios repentinos al entrar en una habitación. Su arrogancia se estaba resquebrajando, y por esas grietas se filtraba el miedo. Fue la cosa más dulce que jamás había probado. Entonces una noche recibí la llamada. La voz de mi abogado era tranquila, casi triunfal. «Ya está hecho. Los trámites se han tramitado. Las autoridades han actuado. Las ciudadanías extranjeras de sus hijos están siendo revocadas». Por un momento me quedé sin aliento. No por la sorpresa, sino por la reivindicación. El plan que había construido en silencio, la trampa que había tendido con paciencia, finalmente se había roto. Y mis hijos, que pensaban que me habían enjaulado, estaban a punto de encontrarse enjaulados. La mañana en que ocurrió el silencio era extrañamente silencioso. Demasiado silencioso.
El aire transmitía una tensión que casi se podía saborear, como la pausa antes del trueno. Estaba sentada a la mesa del desayuno, echándole azúcar a mi té, cuando vibró el teléfono de mi hijo. Miró la pantalla, y en segundos palideció por completo. No, esto no puede ser cierto. Su voz era un susurro, pero aguda y llena de pánico. Mi hija se inclinó y le arrebató el teléfono de las manos. Recorrió el mensaje con la mirada y se quedó paralizada, con los labios entreabiertos de horror. ¿Revocar? Es imposible. No pueden hacerlo. Revocado. La palabra rodó por el aire como un veredicto final. Al principio intentaron ocultármelo, hablando en susurros apresurados, entrando en el estudio y cerrando la puerta. Pero las paredes de esa casa nunca me habían ocultado ningún secreto. Escuché cada llamada frenética, cada voz alzada, cada súplica desesperada a abogados y funcionarios en el extranjero. No lo entiendes. Mi hijo gritó en el teléfono. Llevamos años viviendo allí. Tenemos propiedades, inversiones. Una pausa. Luego su voz se quebró. No digas eso. Ni se te ocurra decir eso. Casi podía imaginarme al funcionario del otro lado, frío y distante, informándole que sus privilegios de ciudadanía extranjera habían sido revocados permanentemente, que sus nombres estaban marcados, que sus derechos de viaje habían desaparecido. Y entonces llegó el sonido que había estado esperando. Silencio. No el silencio sereno del control, sino el silencio hueco de la gente que se da cuenta de que su mundo acaba de derrumbarse. Esa tarde se reunieron en la sala, pálidos y tensos. Mi hija aferraba un fajo de papeles con manos temblorosas. Mi hijo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mascullando maldiciones en voz baja. Al final mi hija se quebró. Lo hemos perdido todo, susurró. Con su voz pequeña, como si las palabras mismas pudieran destrozarla. Nuestra ciudadanía. Nuestro estatus. ¡Todo! Mi hijo dio un puñetazo contra la pared. ¡Esto es un error! Tiene que serlo. Lucharemos contra ello. Demandaremos. Nosotros. Pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que era inútil. Me senté en silencio en mi silla, observándolos desenredarse. Por una vez no me notaron. Era invisible, tal como siempre me habían tratado. Pero esta vez, la invisibilidad me dio poder porque lo sabía. Sabía que las llamadas ya se habían hecho, que los expedientes ya estaban sellados, que las decisiones eran definitivas. No había vuelta atrás. Los días siguientes fueron una sinfonía de colapso. Llegaron cartas de bancos extranjeros anunciando cuentas congeladas. Los administradores de propiedades enviaron avisos de bienes confiscados. Los correos electrónicos llovieron con palabras como finalizado, revocado y inelegible. Sus vidas de élite, cimentadas sobre los privilegios de la ciudadanía y la residencia, se desmoronaron poco a poco. Ya no podían viajar libremente, ni transferir dinero entre fronteras, ni alardear de ser ciudadanos globales. Estaban atrapados en el mismo país donde una vez intentaron atraparme. Los vi ahogarse por la ironía. El primer enfrentamiento se produjo una semana después. Mi hijo irrumpió en mi habitación con la mirada perdida y el rostro desencajado por la ira. ¿Sabías esto?, exigió con voz temblorosa. ¿Hablaste con alguien, tú? Lo miré con calma, juntando mis manos sobre mi regazo. Me quitaste el pasaporte, dije suavemente. Dijiste que no me iría a ninguna parte. Y ahora tú tampoco. Se quedó paralizado. Por primera vez, me miró no como un anciano débil, sino como algo más. Algo que no lograba comprender del todo, y eso lo asustaba más que nada. Mi hija se derrumbó 2 días después. Se sentó frente a mí en la mesa, con la cara surcada de lágrimas. Papá, por favor. No queríamos hacerte daño, solo queríamos protegerte. La miré fijamente un buen rato. Luego me incliné hacia adelante, en voz baja pero firme. La protección no se consigue con candados ni cadenas. No se consigue robando la libertad. No me protegiste. Me enjaulaste. ¿Y ahora? El mundo te ha enjaulado a ti. Sus sollozos llenaron la habitación. Pero no sentí lástima. Habían elegido este camino. Habían sembrado la codicia y ahora cosechaban desesperación. ¿Y yo? Una mañana, mientras estaban sentados en la sala, rodeados de sus vidas destrozadas, me puse mi mejor traje. Me cepillé el pelo, me lustraron los zapatos y saqué algo del cajón que habían olvidado hacía tiempo. Un pasaporte nuevo. Sí,
mientras luchaban por preservar sus privilegios. Mi abogado se aseguró de que los míos se renovaran, discretamente, legalmente, sin su conocimiento. Cuando pasé junto a ellos, con la maleta en la mano, abrieron los ojos como platos. Mi hijo se levantó con la voz entrecortada. «¿A dónde vas?» Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos. «En todos lados», yo dije. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto, cualquier amenaza. Observaron cómo salía, cómo la puerta se cerraba tras mí, cómo el sonido de mis pasos se perdía en la distancia. En el aeropuerto, sentí el peso de mi pasaporte en la mano. Ese pequeño librito, una vez robado, ahora restaurado. El oficial lo selló, y sonreí al oírlo. Un sonido que mis hijos nunca volverían a oír. Al subir al avión, pensé en la ironía. Habían intentado cortarme las alas, pero al final fueron las suyas las que les arrancaron. Se quedaron en tierra, mirando fijamente al cielo, mientras yo volvía a elevarme. Me acomodé en mi asiento, mirando por la ventana mientras los motores rugían al arrancar. El suelo se alejó, las nubes se alzaron para recibirme, y con ellas, una paz que no había sentido en años, porque la justicia, cuando finalmente llega, sabe más dulce que cualquier victoria. Cuando regresé semanas después, bronceada por el sol y cargando recuerdos de ciudades que mis hijos jamás volverían a ver, la casa se sentía más pequeña, más silenciosa. Estaban sentados en silencio, con la mirada perdida, rodeados de papeles que ya no tenían poder. Su risa se había esfumado, su arrogancia, desnuda. Coloqué los recuerdos sobre la mesa sin decir palabra. No eran regalos, sino recordatorios, recordatorios de la libertad que habían perdido para siempre. Al pasar junto a ellos hacia mi habitación, no sentí odio ni ira, solo una tranquila certeza. Habían intentado enjaularme, pero al final habían construido su propia prisión. Ese es el legado de la traición. Siempre vuelve. Y yo seguiré viajando, seguiré viviendo, hasta mi último aliento, porque la libertad no se da. Se defiende, aunque tengas que defenderla con tu propia sangre.